Muy buenas a todos y bienvenidos a Ser Inversor. Mi nombre es Benjamín y hoy vamos a ver un video análisis sobre el Merval y las principales acciones del panel líder. Pero antes de eso quería comentarles que se pasen por nuestro canal de Telegram, ya que ahí estamos compartiendo información sobre los mercados a diario. También interactuando con todos ustedes, casi los 1000 miembros que están en este grupo de chat. Volviendo al canal, decirles que ahí compartimos información como por ejemplo datos económicos, hablamos del mercado internacional, por lo general Estados Unidos y sus acciones como fueron esta semana Amazon, Apple y Meta, también de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum y además claramente el Merval en pesos y en dólares y sus principales acciones o las acciones más pedidas por ustedes. Dicho todo esto, también quería invitarlos para que mañana voten y nos digan cuáles son las acciones que ustedes quieran que aparezcan en el video del resumen semanal el viernes. Así que si ustedes quieren participar de las acciones que podrían llegar a salir, porque siempre terminan siendo analizadas las más votadas los viernes en el video del resumen semanal, tienen que pasarse por el canal de Telegram, sumarse y votar en la publicación que voy a realizar mañana por la tarde. Los enlaces están acá abajo en la descripción. Dicho todo eso, vamos a comenzar con el análisis del Merval, que si lo vemos en diario parece haber activado un patrón que se llama estrella del atardecer o del anochecer. Al fin y al cabo siempre surgen muchos nombres para una misma cosa. En este caso el patrón de lo que se trata es de una vela alcista envolvente, luego una vela de indecisión, suele ser categorizada por una doji, y luego otra vela envolvente bajista. Por lo general suele ser del mismo cuerpo que la vela alcista, en este caso se excedió y encima termina comiéndose la cotización de 1, 2, 3 y 4 días anteriores, volviendo a los precios del miércoles de la semana pasada. Creo que ahora podría iniciar una corrección, por eso es que hice este video, pero antes vamos a chequear los niveles clave que el mercado debería de soportar para ponerle un freno a esta corrección. Creo que uno de ellos son los 2.200.000, 2.175.000. Si lo vamos a ver en H1, fue una resistencia en dos ocasiones y fue un soporte que ha llevado el precio a testear sus anteriores máximos y desde acá fue el último mínimo alcista que generó estos máximos. Entonces, ¿mañana puede seguir corrigiendo el mercado? Sí, y estaría muy atento a ver qué hace en esta zona. Ya generar una vela de H4 sobre todo, y ni hablar diario, que rompa ese soporte, abriría el camino a mayores correcciones hacia la zona para redondear de los 2 millones. Para que la corrección simplemente haya sido hoy, el mercado debe recuperar con fuerza los 2.270.000. Desde ahí el mercado estaría superando su resistencia del corto plazo y te estaría diciendo, sí, miralo, ayer fue una corrección simplemente, quizá sigamos subiendo. Eso es lo que veo ahora en el corto plazo. Por eso les digo, esténse atentos al video que va a salir el viernes, que vamos a analizar y vamos a empezar a traer posibles escenarios de lo que podría suceder con el Merval. Porque si la vela semanal cerrase como está hoy, vendría a ser la primera vela bajista semanal luego de 9 semanas consecutivas subiendo. Entonces podría activarse una corrección en esta temporalidad de mayor envergadura hacia los niveles de quizá los 2 millones, que no sería para nada descabellado, simplemente sería una corrección de un 13 a un 15%, cosa que claramente ya he hecho antes en anteriores ocasiones. Si lo vamos a ver en dólares, fíjense que se formó un nuevo máximo en los 2160, una locura luego de haber superado sus máximos históricos en los 1800, 1900, y ahora esa zona que fue un anterior techo podría ser utilizada como un soporte, esta zona de los 1800, 1700. No sería para nada descabellado, ya que estaría utilizando, si tomamos desde acá, el 0,50% de Fibonacci como un soporte para ver si luego continúa generando máximos. Ya son 2 días de correcciones, creo que perder los 2000, los 1990 es lo que puede darle y abrirle el camino hacia sufrir mayor corrección, o mayores correcciones quiero decir, hacia esta zona que les acabo de mencionar acá. Así que también esténse atentos al video del viernes. Ahora sí, vamos a comentar las acciones principales del panel líder, comenzando por Banco Macro. Quiero iniciar por el sector bancario porque veo que hay dos acciones justamente de los bancos, como son Banco Macro y Galicia, que están muy similares, pero después hay otras dos, como Hipotecario y Patagonia, que están distintas.
Las estructuras son distintas y yo la voy a dejar así para que lo analicen un segundo y fíjense que aún no ha superado sus máximos, está metido en un rango hace un poquito más de un mes y el soporte más cercano está en los 8800. Habiendo rechazado los máximos en 9700, si el mercado continúa la corrección, espero que busque apoyo en 8800. Si no es capaz de sostenerlo, caer un poquito más y profundizar su anterior resistencia semanal entre 8600 y 8300. También Galicia, miren cómo está también desde el mismo periodo, 28 de octubre, un poquito más de un mes, lateralizando muy cerca de los máximos que no puede superar los 6600 y el soporte más cercano también le falta un poquito en los 6100. Si no llega a aguantar esta zona, podría tener una corrección hacia la zona que es más llamativa para mí, que fue también anterior zona de máximos, soportes donde se generaron nuevos máximos, que es entre los 5950 y los 5800. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo está Patagonia mejor hipotecario primero. Vamos a ver cómo está hipotecario, porque está más distinta que Patagonia y me llama la atención. Miren la diferencia con hipotecario. Si bien estuvo lateralizando un montón de tiempo y recién ahora está superando los máximos que había generado a mitad de año, ya van 6 meses casi, la estructura es muy distinta. Salió de una consolidación o un rango lateral, superando sus máximos con fuerza de los 470, habiendo llegado casi al primer objetivo que era 550, el primer objetivo que habíamos trazado en el canal luego de haber roto los máximos. Y ahora este nivel de 470 a 430 podría oficiar como un soporte para seguir buscando máximos. No es más análisis que una anterior resistencia ser utilizada como un soporte. En diario se va a apreciar muchísimo mejor. Entonces yo no le veo problema al mercado siempre y cuando se mantenga por encima de 430. Los objetivos a atacar serían primero 550 y el segundo en 600. Ahora sí, vamos a ver Patagonia para que vean que también está un poco diferente a Galicia y a Macro, pero también está como ellos en el sentido de que no pudo superar aún sus máximos. A lo que voy con Patagonia es que viene teniendo buenas reacciones, sobre todo desde el soporte de los 1900, 1850, donde utilizó, luego de haber impulsado al alza en la primera parte, estos 2000 como un soporte, vuelve a impulsar, batalla con los 2300, que por encima es un soporte y por debajo es una resistencia, lo cual es una linda zona. Entra volumen con fuerza, rompe y de ahí fíjense que el mercado hacia dónde va, subiendo este 30% para redondear en menos de una semana hacia los 2800. Una vez techo, 2, 3, 4, 5 veces y esta fue la sexta ocasión. Entonces para Patagonia lo que espero es que los 2300, 2250 sean utilizados como un soporte en caso de que el mercado llegue ahí. Yo creo que la zona intermedia de los 2500 van a oficiar como un soporte, al menos de momento, que le evite llegar a esta zona. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a ver Edenor y luego Metrogas con YPF. Tremenda vela bajista la que cerró Edenor hoy, cayendo casi un 10%. Esta es una de las velas que me pueden llegar a indicar que una corrección significativa podría comenzar. Así todo, vamos a verlo para más el corto plazo y no quedarnos simplemente con una sola vela. Es más, lo voy a bajar al gráfico H1 para que vean todas las zonas de soportes y resistencias que se estuvieron formando en esa espectacular subida de los 1360, que quiero repasar de cuánto fue, un 80% en un mes y medio, una locura. Se formaron unos nuevos máximos en 2430 y hay un soporte ahora en los 2200. ¿Por qué? Porque fue una anterior zona de techos en 2 ocasiones, entra volumen y ahora veremos si lo utiliza como un soporte. En la segunda hora de cotización, hoy a las 12 del mediodía, supo aguantar la corrección que estaba sufriendo, pero no fue suficiente para seguir impulsando el precio de vuelta a los máximos anteriores. Entonces yo creo que si cierra por debajo de 2200 una vela de este estilo, podría tener una corrección un poco más significativa. Como primer nivel 2100-2070. Es lo que me marca el gráfico, la verdad no es el que más me gusta a mí, el que más me gusta a mí está un poquito más abajo, en los 2000/1960, porque fue una anterior zona de techos en 2 ocasiones y tenemos registro que haya sido utilizado como soporte. Y además es una zona diaria, no de una hora como esa de 2100-2075. Así que vamos a esperar qué puede llegar a suceder con Edenor.
Eso es lo que veo para el corto plazo. Recuerden que muy probablemente salga votada el viernes, así que esténse atentos al video de ese día. Otra acción que cerró una vela bajista hoy y donde dio una linda corrección de un 11% en el día, aunque si lo tomamos de la apertura al cierre fue de un 5%, fue Metrogas, que no solo me sorprende por la subida de un 155% que tuvo en 50 días, dándote en promedio un 3% por día, una locura, no veía algo así hace bastante, desde Nvidia creo, también que esto es en pesos, no es lo mismo que acciones de capitalización bursátil enormes y gigantes como puede ser Nvidia, pero muy llamativo igual. Otra cosa que me pareció muy llamativa, que estuvimos comentando mucho en el canal de Telegram, es que los 2825 eran el nivel a atacar por teoría de cuartos. El siguiente está en 4100, pero no se entusiasmen porque primero probablemente el precio corrija. Pero me llamó mucho la atención cómo llegó a ese nivel y desde ahí dio una ligera corrección. En el corto plazo yo le diría que hay que esperar. Hay que esperar porque recién se están formando soportes y resistencias. Hay que darle tiempo al mercado que se desarrolle, que vaya formando justamente estos soportes y estas resistencias. De momento fíjense lo que tenemos nomás. Acá 2300 podría ser para redondear. Fue un techo y entró volumen para seguir subiendo, pero no tenemos registro de que haya oficiado como soporte. Acá podemos especular con que 2500 puede ser un soporte porque estaba sufriendo una caída de un 12% y desde ahí el mercado reaccionó al alza en un 10, en una hora, lo cual es llamativo. Pero por eso quiero darle tiempo al mercado para que se desarrolle. También fíjense, la semana ni siquiera estaría cerrando bajista. Arrancó en 2300 y estaría cerrando, una locura, 18 arriba. Entonces es conveniente esperar. Todo esto puede verse como un movimiento que aún no hay una vela semanal que te indique que pueda frenarse y ponerle un fin a este movimiento alcista. Así que como les digo, a esperar. Y algo que me llamó la atención en YPF, revisando la hora, porque no lo había visto en semanal, está bien que todavía estamos en un gráfico semanal y faltan 2 días para que cierre, pero podría darse el mismo patrón de estrella del atardecer o anochecer que vimos en el Merval en diario, pero en este caso en semanal, porque tenés una vela alcista envolvente, una de indecisión, aunque esto es un martillo bajista o podría verse como un hombre colgado, al fin y al cabo una vela de indecisión, y podría formarse una envolvente bajista, aunque eso sería llevar a los precios a 40.000, 39.000. Pero ya este patrón así, si tiene un poquito más de cuerpo, quizás hasta 41.000, podría servir y podría darte el inicio de una corrección. Ahora vamos a ponerlo en gráfico en diario y vamos a revisarlo con las líneas que tengo trazadas y demás. En el corto plazo en el canal habíamos comentado, esperen que lo pongo en H1 porque lo estábamos viendo en H1, que venía de romper un triángulo que parecía de continuación alcista, pero yo no quería encasillarme porque el mercado podía ponerse lateral, lo rompe y busca apoyo en, como les digo, un soporte especulativo. ¿Por qué especulativo? Porque fue una anterior resistencia, entra volumen para ganarlo y después cuando empieza a corregir lo utiliza como un suelo y le pone un freno, pero no genera nuevos máximos ni ataca a los anteriores. Y es ahora donde se ha frenado. Entonces es una zona con la que especulo. No tengo mucho historial y cuando lo tracé tampoco tenía mucho historial, pero ahora de a poco se va formando como un soporte. Yo creo entonces, dicho toda esta información, que si pierde los 42.500 podría activarse una corrección más significativa hacia los 40.000 o 39.500. Y en el medio quizá tener como obstáculo los 41.000, que repito, no hay prácticamente nada de información a menos que baje a 15 minutos donde tuvo 2 toques y de ahí el mercado reaccionó fuerte al alza. Entonces son zonas que hay que ir vigilando para YPF. Otra acción que llegó a un soporte en el que creo que tiene buenas probabilidades de reaccionar al alza, aunque digo y aclaro por las dudas que puede llegar a verse lastrado por la caída general del mercado, es Sociedad Comercial de Plata. Estaba metido en un soporte del muy corto plazo, con suelo en 2.40 y techo en 2.75, 2.80, perdón, que ha tenido 2 toques al alza, 2 toques arriba, donde ha reaccionado a la alza, a la baja, perdón, ya estoy cagada. Y abajo sí los 2 toques en 2.40 en esta ocasión y en esta otra, y acá también. Y la otra que me llama la atención, que es Sociedad Comercial de Plata, que creo que podría tener una subida, pero aclaro por las dudas que también puede verse lastrada por la caída general del mercado.
Ahora se encuentra en un soporte de los 2.25, 2.20, donde ha reaccionado en esta ocasión. Bueno, primero acá le puso un freno a la caída, subiendo un 12. Acá, cuando logró superar esta zona, que era una resistencia, generó nuevos máximos. Cuando cayó desde los 300, tuvo un impulso hasta los 2.75, 2.80 y ahora estamos acá nuevamente. El mercado se encontraba metido en un rango con suelo en 2.40 y techo en 2.75, pierde 2.40 y llega nuevamente a 2.20. Para que el mercado continúe cayendo, debe cerrar una vela de este estilo por debajo de 2.20 y ahí se activaría una corrección muy probablemente hasta los 200, 190. De momento, el mercado podría reaccionar al alza como primera zona 2.40, como segunda 2.55. Lo vamos a ver en H1 para que si tienen dudas les quede mucho más claro. Anterior zona de soporte, todo esto ahora podría ser utilizado como un techo, como lo fue acá en el corto plazo. Fíjense que rompe, sube hasta 2.40 y después da el movimiento final a la baja. Así que esta es una especulación sin tener una confirmación, porque la confirmación sería tener una vela de H4 con buen cuerpo alcista sobre esta zona, y ahí sí te digo que hay muchísimas más probabilidades de ir a atacar la parte alta. Como aún no está esa vela, lo tomo con cautela y con cuidado. Y la última que vamos a ver hoy es Morixe, la mimada del canal, porque es nuestro estandarte. Está lateralizando en este rango con techo en 340 y suelo en los 300. Es una de las que seguimos a diario en el canal de Telegram. Y fíjense que ya tenés un apoyo, el segundo, el tercero y este sería el cuarto. Esto lo contabilizaría como uno, así que sería 1, 2 y 3. Y como techo, una ocasión y 2 rechazos a la baja. Así que si esto reacciona al alza y te da una buena vela alcista en este punto, sería para ir a 3.40. Si llega a cerrar una vela por debajo de 300, esperaría que caiga al menos hasta 2.70. Hasta acá con el video del día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Esténse atentos al que vamos a sacar el viernes, que es el más completo, con un montón de información de análisis de acciones internacionales y del mercado local. Muchísimas gracias por verlo y por el apoyo, y nos estamos viendo en el video del viernes.